Estaba preparando la cena cuando mi hija Carmen alzó la voz diciendo que yo solo causaba problemas y que su esposo José tenía razón al querer que me fuera de aquí. Sus palabras me causaron una tristeza inmensa, pero mantuve silencio. Después de 7 décadas en este mundo, he comprendido que a veces callar dice más que cualquier discurso. Carmen apoyaba a José, como siempre había hecho desde su boda. Mi hija, a quien saqué adelante después de que su padre nos dejara, ahora me veía como un obstáculo. José permanecía tras ella con esa expresión que había aprendido a desconfiar. Siempre supo cómo manipular las situaciones a su favor, pero esta vez percibí algo distinto en su mirada, una urgencia que no lograba disimular. Me llamo Esperanza Rodríguez. Tengo 70 años y dediqué mi existencia a trabajar como costurera en los talleres y mercados de Guadalajara para darle futuro a mi hija. Mis manos conocieron el dolor de las agujas, la fatiga de jornadas que se extendían hasta el amanecer y el sacrificio de trabajar sin descanso para que Carmen tuviera las oportunidades que yo nunca disfruté. Cuando era pequeña, cada peso lo distribuía cuidadosamente. Alimentación, estudios para ella y los ahorros que me permitieron comprar esta vivienda donde ahora querían echarme. Carmen y José compartían nuestro hogar desde hace 5 años, cuando celebraron su matrimonio. Pensé que estaba siendo generosa, ofreciendo mi espacio para que iniciaran su vida como pareja. Mi hogar es modesto pero acogedor, situado en una colonia tranquila donde todos nos conocemos desde hace años. Cuenta con 2 habitaciones, una sala que se conecta con el comedor, la cocina donde solía disfrutar preparando comidas familiares, y un pequeño patio trasero donde cultivo hierbas aromáticas para cocinar. Es sencillo, pero representa el fruto de mi esfuerzo y dedicación. Ahora, entendía que ellos ambicionaban más que mi hospitalidad, deseaban mi propiedad. José constantemente hacía observaciones sobre el valor del inmueble, sugiriendo que yo debería aprovechar vendiendo la casa. Señora Esperanza, me decía con esa voz melosa que ahora identificaba como pura falsedad. A su edad ya no requiere un espacio tan amplio. Podría vender y vivir tranquilamente en un lugar más pequeño, más sencillo de mantener. Mi vecina Guadalupe ya me había advertido sobre las intenciones de José. «Comadre», me comentaba mientras compartíamos café en su cocina, «ese muchacho no me inspira confianza. He observado cómo mira tu casa cuando piensa que nadie lo nota, como si ya fuera de su propiedad». Pero yo no quería aceptar sus palabras. Carmen era mi tesoro más preciado en esta vida, y pensar que había escogido mal su compañero me dolía más de lo que podía soportar. Llevaban semanas presionándome para que me mudara a un lugar más reducido. «Mami», me decía Carmen con acento, esa voz que empleaba cuando deseaba algo, «ya estás mayor para estar cuidando una casa tan grande. Sería mejor que vivieras en un departamento cerca del centro, donde puedas caminar a todas partes sin depender de nadie». Lo que no expresaban abiertamente era su deseo de que me marchara para quedarse con mi casa exclusivamente para ellos. José laboraba en una empresa constructora, pero yo había comenzado a sospechar que sus ingresos no eran suficientes para el estilo de vida que intentaba mantener. Siempre tenía dinero para cerveza con sus amigos, para llevar a Carmen a cenar los fines de semana, para comprarse ropa y calzado nuevo. Pero cuando llegaba el momento de contribuir con los gastos del hogar, siempre encontraba excusas. «Este mes anduve algo ajustado, señora Esperanza», decía mientras se servía la comida que yo había preparado. «El próximo mes le voy a dar más para los gastos». Pero ese próximo mes jamás llegaba. Carmen defendía a su marido, naturalmente. «Ay, mami, José se esfuerza mucho. A veces las empresas se retrasan con los pagos». Yo permanecía callada, pero interiormente la indignación me consumía. Esa noche en particular, después del grito de Carmen, algo se transformó dentro de mí. No fue tristeza, sino una determinación que no había experimentado en años. Me dirigí hacia mi habitación con pasos deliberados pero firmes.
cerré la puerta y me senté en mi cama. Ahí, en mi mesa de noche, conservaba una cajita de madera donde guardaba mis documentos más importantes. La abrí con manos que temblaban, no de temor, sino de emoción. Dentro se encontraban los papeles de la casa, mi acta de nacimiento y algunos otros documentos que no había revisado en mucho tiempo. Pero había algo más que José desconocía por completo. Una carpeta amarilla que contenía información que podría cambiar todo. Información sobre él que había estado guardando durante meses, esperando nunca tener que utilizarla. 3 meses. Atrás, una joven llamada Dolores había venido a buscarme. Aparentaba unos 25 años y estaba visiblemente nerviosa. ¿Usted es la señora Esperanza, la suegra de José Martínez?, me preguntó en la entrada de mi casa. Cuando confirmé, comenzó a llorar. Señora, necesito contarle algo muy importante sobre su yerno, algo que su hija debería saber. Dolores me explicó que había sido pareja de José durante 2 años, terminando su relación, apenas 3 meses antes de que él se casara con Carmen. Pero lo más impactante era que José la había contactado después de casado, diciéndole que su matrimonio era solo por conveniencia, que pronto tendría dinero suficiente para divorciarse y regresar con ella. Me mostró fotografías de la casa de usted, me confesó Dolores con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijo que cuando usted vendiera la casa o cuando ya no estuviera, él y su hija iban a heredar todo, que después se divorciaría de Carmen y nos iríamos a vivir juntos a otro estado. Las palabras de esa muchacha me impactaron profundamente, pero también me dieron la claridad que necesitaba. Dolores me había traído pruebas. Mensajes de texto donde José le prometía un futuro juntos, fotografías de ellos en hoteles durante el tiempo que ya estaba casado con Carmen, y lo más grave de todo, grabaciones de conversaciones telefónicas donde él discutía sus planes para apoderarse de mi propiedad. Señora Esperanza, me dijo antes de irse, yo sé que esto va a lastimarla mucho, pero su hija merece conocer la verdad, y usted no merece que la traten así. José no es buena persona. Esa muchacha tenía más dignidad y honestidad en su dedo meñique que José en todo su ser. Durante días no supe qué hacer con esa información. ¿Cómo le dices a tu hija que el hombre que ama la está engañando? ¿Cómo le explicas que su matrimonio es una mentira basada en la avaricia? Decidí esperar, observar, buscar más evidencia antes de destruir el mundo de Carmen. Y la evidencia siguió llegando. Mi vecina Guadalupe me contó que había visto a José con una mujer joven, en el mercado, comprando cosas como si fueran pareja. Mi amiga Rosa, que trabajaba en un banco del centro, me comentó que José había estado preguntando sobre préstamos usando mi propiedad como garantía. Por suerte viniste a preguntarme antes, me dijo Rosa. Ese muchacho anda tramando algo, turbio. Pero lo que más me dolía no era la traición de José. Era observar cómo Carmen había cambiado. Mi hija, que antes me abrazaba cuando llegaba del trabajo, que me contaba sus problemas y me pedía consejos, ahora me consideraba un estorbo. Cuando llegaban sus amigas a la casa, me presentaba con vergüenza. Ella es mi mamá, decía como, disculpándose por mi existencia. Un día las escuché conversando en la sala. Carmen, ya hablé con un señor que conoce de casas para ancianos, decía José con esa voz que ahora me causaba náuseas. Hay un lugar no muy caro cerca de la central de abastos. Tu mamá estaría bien cuidada y nosotros podríamos empezar nuestra vida real aquí. ¿Tú crees que acepte?, preguntó Carmen con una voz que no reconocí. Era fría, calculadora. Ya sabes cómo es de terca. La vamos a convencer poco a poco, respondió José. Mira, ya tengo todo planeado. Le vamos a decir que es por su bien, que a su edad necesita cuidados especiales, y cuando se vaya podemos arreglar la casa, modernizarla un poco, tal vez pedir un préstamo usando la propiedad para hacer mejoras. Mi corazón se hizo pedazos escuchando esos planes. Mi propia hija estaba de acuerdo en deshacerse de mí para vivir la vida que quería con su marido. Pero también sentí algo más, una fuerza que no había experimentado en años. La fuerza
de una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado a una hija sola, que había construido un patrimonio con sus propias manos. Esa noche, después del grito de Carmen, mientras revisaba mis documentos, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a permitir que me trataran como una molestia en mi propia casa. Y definitivamente no iba a dejar que José se saliera con la suya. Abrí mi teléfono celular, un modelo sencillo que Carmen me había regalado para emergencias, y marqué un número que tenía guardado desde hacía semanas. Era el número de Dolores, la expareja de José que me había abierto los ojos sobre la verdadera naturaleza de mi yerno. «Bueno», contestó una voz nerviosa. «Dolores, soy la señora Esperanza. Creo que es hora de que hablemos con más detalle». Hubo un silencio del otro lado de la línea y luego, «¿Está lista para conocer toda la verdad, señora?» «Estoy lista para hacer justicia», respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Entonces nos vemos mañana. Tengo mucho más que enseñarle». Colgué el teléfono y miré hacia la puerta cerrada de mi habitación. Del otro lado podía escuchar las voces de Carmen y José, probablemente planeando más formas de convencerme de irme. Pero lo que no sabían era que yo también estaba haciendo planes. Planes que pondrían al descubierto todas sus mentiras y les enseñarían que subestimar a una mujer con mi experiencia había sido el error más grande de sus vidas. Me acosté esa noche con una sonrisa en los labios por primera vez en meses. Mañana comenzaría la fase más importante de mi vida, la fase donde dejaría de ser víctima para convertirme en la protagonista de mi propia historia. La madrugada, cuando la casa estaba en silencio, escuché pasos en el pasillo. José se levantaba temprano, como siempre, pero esta vez presté atención a sus movimientos. Lo escuché hacer una llamada telefónica en voz muy baja desde la cocina. «Sí, mi amor, ya casi lo tengo todo listo», susurraba. «Solo necesito que la vieja se vaya de una vez para empezar el plan. Ya hablé con el banco, y en cuanto tenga los papeles de la casa, podemos sacar el préstamo que necesitamos». Mi sangre se heló cuando escuché esas palabras. No solo me querían fuera de mi casa, sino que planeaban usar mi propiedad para sus propios beneficios económicos. José continuó. «Carmen ya está convencida. Dice que su mamá ya está muy vieja para vivir sola y que es peligroso dejarla aquí. Mañana vamos a hablar con ella sobre el asilo». El asilo. Querían meterme en un asilo para quedarse con mi casa y mi vida. Pero lo que José no sabía era que yo había estado 2 pasos adelante de él durante semanas. Mañana no solo me reuniría con Dolores, sino que pondría en marcha un plan que les mostraría quién realmente era Esperanza Rodríguez. Me dormí esa noche sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. La mujer que había pasado 70 años siendo sumisa, obediente y sacrificada, estaba a punto de mostrar de qué estaba hecha realmente. José y Carmen iban a descubrir que la anciana que pensaban que podían manipular tenía más sabiduría y determinación de lo que jamás imaginaron. Y mientras me quedaba dormida, solo pude pensar en una cosa. Mañana comenzaría la parte más emocionante de mi historia. La parte donde finalmente me defendería. Al amanecer, desperté antes que ellos, como había sido mi costumbre durante 4 décadas de trabajo. El hábito de una mujer trabajadora nunca desaparece, aunque ya no tenga que llegar temprano a Bicientos sin ningún empleo. Me levanté en silencio, preparé mi café en la cocina que había sido testigo de tantas madrugadas solitarias y me senté a esperar que Carmen y José se marcharan a trabajar. Mientras tomaba mi café, las memorias llegaron como una cascada. Recordé cuando Carmen tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Yo trabajaba en aquella época en una maquiladora además de coser en las tardes. Pedí prestado dinero a mi patrona para pagar el hospital privado porque en el Seguro Social la lista de espera era demasiado larga. Durante 3 días no salí del hospital.
durmiendo en una silla al lado de su cama, rogando que mi niña se recuperara. Carmen se puso bien, pero yo tardé 6 meses en pagar la deuda del hospital. 6 meses comiendo solo frijoles y tortillas. 6 meses sin comprarme ni un vestido nuevo. 6 meses trabajando turnos dobles para que mi hija tuviera la atención médica que merecía. Y cuando finalmente se recuperó completamente, ella me abrazó y me dijo: «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí». Esas palabras se habían quedado grabadas en mi corazón durante décadas. Cada vez que me sentía cansada, cada vez que pensaba que ya no podía más, recordaba esa promesa de mi niña. Pero ahora, viendo cómo me trataba, me daba cuenta de que los niños prometen muchas cosas que los adultos olvidan. Escuché el ruido de la regadera. José se estaba bañando. Carmen estaría levantándose pronto para irse a su trabajo en la oficina de seguros. Esperé pacientemente hasta que los escuché salir de la casa, discutiendo sobre algo relacionado con las cuentas pendientes. Una vez que se fueron, marqué el número de Dolores. «Buenos días, señora Esperanza. ¿Está segura de que quiere escuchar todo lo que tengo que contarle?» «Mijita, después de tantos años ya no tengo tiempo para medias verdades. Necesito saber exactamente con quién está viviendo mi hija. Quedamos de vernos en el parque que está a 3 cuadras de mi casa, un lugar público donde nadie sospecharía nada raro. Dolores llegó cargando una mochila grande y se veía más nerviosa que la primera vez que la había visto. «Señora, lo que le voy a enseñar va a lastimarla mucho», me dijo mientras se sentaba en la banca junto a mí. «Pero creo que es mejor que sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde». Dolores abrió su mochila y sacó una carpeta llena de papeles, fotografías y su teléfono celular. «José y yo fuimos novios durante 2 años. Él me prometió matrimonio, me presentó con su familia, incluso fuimos a ver departamentos para mudarnos juntos. Pero de repente, hace 1 año, me dijo que había conocido a alguien más. Me mostró fotos de ellos dos en diferentes lugares, en la playa, en restaurantes, en lo que parecía ser un viaje a Mazatlán. José se veía feliz, relajado, como nunca lo había visto en mi casa. Al principio pensé que simplemente había encontrado el amor verdadero», continuó Dolores. «Me dolió, pero lo acepté. Hasta que él me volvió a buscar 3 meses después de casarse con su hija». Las manos me temblaron cuando Dolores me mostró los mensajes de texto en su teléfono. Mensajes de José enviados durante las últimas semanas, mientras él vivía en mi casa con Carmen. «Mi amor, ya casi tengo todo listo. La vieja está terquísima, pero la vamos a convencer. En cuanto nos deshagamos de ella, podremos estar juntos como siempre quisimos. Carmen no significa nada para mí. Solo me casé con ella porque sabía que la mamá tenía propiedades. Tú eres la única mujer que amo de verdad. He estado investigando cuánto vale la casa. Con eso podemos empezar nuestra vida en Guadalajara. O donde tú quieras». Cada mensaje era como una bofetada a mi alma. Mi hija, mi Carmen, estaba casada con un hombre que la veía solo como un medio para llegar a mis propiedades. Un hombre que tenía planeado abandonarla en cuanto consiguiera lo que quería. «Hay más», me dijo Dolores con voz temblorosa. Sacó un sobre manila de su mochila. «José me pidió que lo ayudara a investigar sobre los bienes de usted», me dijo, «que era para planear su futuro juntos, que necesitaba saber exactamente qué iban a heredar». Dentro del sobre había copias de documentos que yo no sabía cómo había conseguido. Copias de los papeles de mi casa, información sobre mis cuentas bancarias, hasta detalles sobre la pequeña pensión que recibía del gobierno. «Señora, José sabe exactamente cuánto dinero tiene usted, cuánto vale su casa, incluso sabe que tiene algunas joyas guardadas». Mi sangre se heló. Las joyas de mi madre, que había heredado cuando ella murió hace 10 años, estaban escondidas en mi habitación. Eran pocas pero valiosas. Unos aretes de oro con pequeños diamantes, una cadena que había pertenecido a mi abuela y un anillo que mi madre me había dado antes de morir.
Nunca se lo había mencionado a nadie, ni siquiera a Carmen. ¿Cómo? ¿Supo José sobre las joyas? Le pregunté con el corazón acelerado. Él me dijo que las había visto cuando usted estaba limpiando su habitación, que las tiene escondidas en una cajita dentro del armario. Señora, él ha estado revisando sus cosas cuando usted no está. La traición era peor de lo que había imaginado. José no solo planeaba robarme mi casa, sino que había estado violando mi privacidad, husmeando en mis pertenencias más íntimas, planeando robar hasta los últimos recuerdos de mi madre. Pero eso no es lo peor, continuó Dolores. José me confesó que ha estado mezclando pastillas para dormir en su café de las noches. Dice que así usted duerme más profundo y él puede revisar sus papeles sin que se despierte. El mundo se me vino encima. Las últimas semanas había estado sintiendo mucho sueño después de cenar, pensando que era normal a mi edad. Pero no era la edad, era José drogándome para poder registrar mis cosas. ¿Por qué me está contando todo esto?, se le pregunté a Dolores. ¿Qué gana usted diciéndome la verdad? La muchacha comenzó a llorar. Porque mi abuela pasó por algo parecido. Mis tíos la trataban mal, la querían meter en un asilo para quedarse con su casa. Ella murió de tristeza, señora. Murió sintiéndose como una carga para su propia familia. Cuando José me contó sus planes, recordé a mi abuelita y no pude quedarme callada. Además, continuó secándose las lágrimas, yo también me di cuenta de que José no es buena persona. Cuando empezó a buscarme después de casado, entendí que si era capaz de engañar a su esposa conmigo, también era capaz de engañarme a mí con cualquier otra. No quiero un hombre así en mi vida. Dolores me entregó todo. Las fotografías, las copias de los mensajes, las grabaciones de conversaciones telefónicas y hasta un video que había tomado secretamente cuando José le explicó paso a paso cómo planeaba convencerme de irme de mi casa. Señora Esperanza, usted parece una mujer muy fuerte. No deje que ese hombre destruya a su familia y se quede con lo que usted trabajó toda su vida para conseguir. Regresé a mi casa con el corazón partido, pero con una determinación que no había sentido en años. Ya no era solo sobre José y sus mentiras. Era sobre Carmen, mi hija, que estaba siendo engañada por un hombre que planeaba abandonarla en cuanto consiguiera mis propiedades. El resto del día, mientras Carmen y José estaban en el trabajo, comencé mi propia investigación. Revisé cada rincón de mi casa, buscando evidencia de que José había estado husmeando en mis cosas, y la encontré. En mi habitación, la cajita donde guardaba las joyas de mi madre estaba en una posición diferente a como yo la había dejado. Los papeles de mi escritorio habían sido movidos. Incluso encontré huellas de dedos en el polvo de algunas superficies donde yo no había limpiado recientemente. Pero lo más perturbador fue cuando revisé mi frasco de café. Era un frasco, grande que había comprado la semana anterior, y ya estaba casi vacío. Pero yo apenas tomaba 2 tazas al día. Alguien había estado usando mi café para algo más que tomar. Recordé las palabras de Dolores sobre las pastillas para dormir mezcladas en mi bebida nocturna. Esa tarde, cuando Carmen regresó del trabajo, traté de actuar normal. Preparé la cena como siempre, pero por 1920, primera vez en meses, presté atención real a cómo me trataba mi hija. Era sutil, pero estaba ahí. La manera en que evitaba mirarme directamente, cómo respondía a mis preguntas con monosílabos, la forma en que se dirigía más a José que a mí durante la cena. «Mami», me dijo Carmen mientras yo recogía los platos, «José y yo hemos estado pensando en lo que hablamos la semana pasada. Lo del lugar más pequeño para que vivas». José asintió con esa expresión que ahora me daba náuseas. «Señora Esperanza, encontré un lugar muy bonito cerca del centro. Es un hogar para personas de la tercera edad, pero muy moderno, muy limpio. ¿Le gustaría que fuéramos a verlo este fin de semana?» «No tengo prisa por mudarme», respondí tratando de mantener la voz calmada. «Esta casa es cómoda y la conozco bien». «Pero mami», insistió Carmen,
Ya estás grande para estar cuidando una casa tan grande. ¿Y si te pasara algo y nosotros no estuviéramos aquí? ¿Qué me podría pasar?, pregunté. He vivido en esta casa 15 años sin problemas. José y Carmen intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. Era la mirada de dos personas que están coordinando una mentira. Es solo que nos preocupamos por usted, dijo José, con esa voz melosa que ahora reconocía como pura manipulación. Una persona de su edad necesita cuidados especiales, estar rodeada de gente entrenada para ayudarla. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me quedé despierta en mi habitación planificando mis próximos pasos. Ya no era solo sobre protegerme a mí misma. Era sobre salvar a Carmen de un hombre que la estaba usando y que planeaba destruir su vida. Pero también sabía que Carmen no me creería si simplemente le mostraba las evidencias. Estaba demasiado enamorada, demasiado ciega ante la realidad. Necesitaba un plan más inteligente, algo que le abriera los ojos gradualmente sin que José sospechara que yo sabía la verdad. A la mañana siguiente, cuando se fueron al trabajo, salí de casa con un propósito claro. Primero fui al banco, donde tenía mis ahorros. Hablé con el gerente, don Roberto, que me conocía desde hace años. Don Roberto, necesito revisar los movimientos de mi cuenta de los últimos meses. Y también quiero saber si alguien ha estado haciendo preguntas sobre mis cuentas. Don Roberto revisó su sistema y frunció el ceño. Señora Esperanza, la semana pasada vino un joven preguntando sobre sus cuentas. Dijo que era su yerno y que usted lo había mandado a preguntar sobre procedimientos para transferencias. Mi corazón se aceleró. ¿Qué le dijeron? Por política del banco, no podemos dar información a terceros sin autorización escrita de la titular de la cuenta. Le dijimos que usted tenía que venir personalmente o traer una carta notariada autorizando la consulta. ¿Cómo era ese joven? Don Roberto me describió perfectamente a José. Se veía molesto cuando le dijimos que no podíamos darle información. Insistió mucho. Dijo que usted estaba enferma y que él manejaba todos sus asuntos. Salí del banco con más evidencias, de las intenciones de José, pero también con un plan. Le pedí a don Roberto que me preparara un documento detallado de todos mis movimientos bancarios y que pusiera una alerta en mi cuenta para que me notificaran si alguien más trataba de acceder a mi información. Mi siguiente parada fue con el abogado de la familia, el licenciado Francisco Hernández, quien había manejado la compra de mi casa años atrás. Le conté parte de la situación sin entrar en todos los detalles. Licenciado, quiero asegurarme de que mis documentos estén en orden, y también quiero hacer algunos cambios en mi testamento. El licenciado Hernández me explicó mis opciones legales. Señora Esperanza, mientras usted esté mentalmente competente, nadie puede forzarla a vender su propiedad o a mudarse a ningún lado. Y si sospecha que alguien está tratando de acceder a sus documentos sin autorización, eso es un delito. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Podemos actualizar todos sus documentos legales, establecer poderes específicos solo para personas de su confianza y, si es necesario, podemos reportar cualquier intento de fraude o coerción. Pasé el resto de la tarde organizando mis documentos legales y creando copias de todo. También escribí una carta detallada explicando toda la situación con fechas y evidencias que dejé en una caja de seguridad en el banco. Cuando regresé a casa esa tarde, Carmen y José ya habían llegado. Los encontré en la sala, hablando en voz baja sobre algo que parecía importante. Se callaron en cuanto me vieron entrar. ¿Cómo les fue en el trabajo?, pregunté fingiendo normalidad. Bien, mami, respondió Carmen sin mirarme directamente. José tiene una sorpresa para ti. Encontró un lugar muy bonito donde podrías vivir. José sonrió y me enseñó un folleto de un centro de atención para adultos mayores. Las fotos se veían bonitas, pero sabía que era parte de su plan para deshacerse de mí. Se ve muy caro, comenté. No, se preocupe por eso, señora Esperanza, dijo José rápidamente. Con lo que saque de la venta de esta casa,
Le va a alcanzar perfectamente para vivir ahí muchos años. Ahí estaba. Finalmente había dicho claramente sus intenciones. Quería que vendiera mi casa para pagar por mi propio exilio. No tengo planes de vender mi casa, dije firmemente. Carmen y José se miraron otra vez. Mami, tienes que ser práctica. Esta casa es muy grande para una persona sola, y el dinero te serviría mucho más si está en el banco, generando intereses. El dinero en el banco no me da un hogar, respondí. Esta casa es mi hogar. Esa noche no bebí el café que Carmen me preparó. Por primera vez en semanas, fingí tomármelo, pero lo tiré en el fregadero cuando ellos no estaban viendo. Quería estar completamente alerta para escuchar sus conversaciones nocturnas. Y efectivamente, alrededor de las 11 de la noche, los escuché hablando en su habitación. No está funcionando, escuché la voz frustrada de José. La vieja se está poniendo más terca cada día. Dale tiempo, respondió Carmen. Ya la vamos a convencer. No tenemos tiempo, Carmen. Dolores me está presionando para que dejemos de perder tiempo y actuemos más directamente. Mi corazón se detuvo. ¿José le había contado a Carmen sobre Dolores? ¿Carmen sabía que su marido tenía otra mujer? ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Carmen. Tengo algunas ideas, pero necesito que estés completamente de mi lado. Sin dudar, sin cuestionar. ¿Puedo contar contigo? Por supuesto que sí. Tú sabes que estoy contigo en todo. Me acosté esa noche con el corazón roto, pero con la determinación más fuerte que había sentido en toda mi vida. Mi hija había elegido a un hombre que la estaba engañando por encima de la madre que la había criado con tanto sacrificio. Pero yo no iba a permitir que José destruyera nuestras vidas. Al día siguiente comenzaría la parte más difícil de mi plan: abrir los ojos de Carmen sin que José sospechara que yo sabía toda la verdad. Y si eso no funcionaba, tendría que tomar decisiones más drásticas para protegernos a las dos. Porque una cosa había aprendido en mis 70 años de vida. Cuando una mujer se decide a pelear por lo que ama, no hay fuerza en el mundo que la pueda detener. Los días siguientes fueron los más intensos de mi existencia, pero también los más decisivos. Había tomado la resolución de actuar, y cada amanecer me levantaba con un objetivo más claro. Ya no era la esperanza sumisa que aceptaba todo sin protestar. Era una mujer con 7 décadas de experiencia luchando por sobrevivir, y había llegado el momento de usar toda esa sabiduría acumulada. Mi primer paso fue establecer una rutina completamente nueva sin que Carmen y José sospecharan. Cada mañana, después de que se marchaban al trabajo, yo salía de casa con una misión específica. No era solo pasear por el barrio como había hecho anteriormente. Ahora tenía citas importantes, reuniones que cambiarían el curso de nuestras vidas. El lunes de esa semana volví a reunirme con Dolores, pero esta vez en un café cerca del centro de la ciudad. Necesitaba más información sobre los planes específicos de José, y ella había prometido conseguir más evidencias. Señora Esperanza, me dijo Dolores en cuanto nos sentamos, José está desesperado. Me ha estado llamando todos los días preguntando cuándo podemos empezar nuestra vida juntos. Pero también está muy nervioso porque dice que usted se está poniendo difícil. ¿Qué más te ha contado?, le pregunté mientras tomaba mi café, el primero que bebía completamente tranquila en semanas. Me dijo que tiene un plan alternativo. Si usted no acepta irse voluntariamente al hogar de ancianos, él va a hablar con algunas personas para que declaren que usted ya no está mentalmente competente para vivir sola. Mi sangre se heló. ¿Qué personas? Doctores que él conoce, gente que por dinero firmaría cualquier papel. José dice que con esos documentos pueden forzarla legalmente a irse a un asilo y tomar control de sus propiedades. La crueldad del plan me impactó completamente. José no solo quería robarme mi casa, sino que estaba dispuesto a hacerme pasar por loca para conseguirlo. Pero su desesperación también me daba una ventaja.
Un hombre desesperado comete errores. Dolores, necesito que sigas hablando con él. Que crea que estás de su lado, pero quiero que grabes todas las conversaciones donde él explique sus planes. Ya lo estoy haciendo, señora. Tengo más de 10 grabaciones de la última semana. Dolores me mostró su teléfono con una aplicación de grabación. Aquí tiene todas las evidencias que necesita para protegerse. Pero yo tenía un plan más ambicioso que solo protegerme. Quería salvar a Carmen. También, y eso requería una estrategia más sofisticada. El martes fui a ver al licenciado Francisco Hernández con todas las evidencias que había recopilado. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Señora Esperanza, esto es muy serio. Intentar acceder fraudulentamente a sus cuentas bancarias, planear falsificar documentos médicos para declararla mentalmente incompetente, todo esto son delitos graves. Licenciado, no quiero meter a José en la cárcel todavía. Quiero darle a mi hija la oportunidad de conocer la verdad y tomar sus propias decisiones. ¿Qué propone? Quiero tender una trampa. Algo que exponga todas las mentiras de José de una manera que Carmen no pueda negar ni justificar. El licenciado se recostó en su silla, pensativo. Es riesgoso, pero entiendo sus razones. ¿Qué necesita de mí? Quiero que prepare documentos falsos que hagan parecer que estoy considerando vender la casa. Algo que José pueda ver accidentalmente y que lo haga revelar sus verdaderas intenciones delante de Carmen. Puedo hacer eso, pero también voy a preparar documentos reales que protejan todos sus bienes, por si acaso el plan no funciona como esperamos. El miércoles comencé la fase más delicada de mi plan. Llegué a casa con un sobre grande del despacho del licenciado, asegurándome de que Carmen y José me vieran llegar con él. Fingí estar preocupada y lo dejé casualmente sobre la mesa del comedor. ¿Qué es eso, mami?, preguntó Carmen con curiosidad. Ah, solo algunos papeles del licenciado. Nada importante, mentí, sabiendo que mi respuesta evasiva solo aumentaría su curiosidad. Esa noche, después de cenar, fingí ir a dormir temprano, pero me quedé despierta escuchando. Como esperaba, alrededor de las 10 de la noche escuché pasos en la sala. José estaba revisando el sobre. Carmen, ven a ver esto. Lo escuché susurrar urgentemente. Desde mi habitación podía escuchar todo claramente. José le estaba leyendo a Carmen los documentos falsos que el licenciado había preparado. Una evaluación de la casa, información sobre casas de retiro de lujo y una carta donde supuestamente yo expresaba mi interés en vender la propiedad. No. Puedo creerlo, susurró Carmen. ¿Mami realmente está considerando vender? Te dije que tarde o temprano entraría en razón, respondió José con una emoción que no pudo ocultar. Con lo que vale esta casa, puede vivir cómodamente en el mejor hogar de ancianos de la ciudad. ¿Y qué va a pasar con nosotros?, preguntó Carmen. Bueno, tendremos que buscar otro lugar donde vivir, pero no te preocupes, mi amor. Ya tengo algunas ideas sobre cómo podemos usar esta situación para nuestro beneficio. Mi corazón se aceleró. José estaba a punto de revelar sus verdaderos planes. ¿Qué ideas?, preguntó Carmen. Mira, tu mamá nos tiene mucho cariño. Si le decimos que necesitamos ayuda para el enganche de una casa nueva, seguramente nos va a dar una parte del dinero de la venta. Y después, cuando ya tengamos nuestra casa, podemos hacer nuestras propias vidas sin tener que estar cuidando a una anciana. José, eso suena un poco egoísta. ¿Egoísta? Carmen, hemos estado cuidando a tu mamá durante 5 años. Ya es hora de que pensemos en nosotros, en nuestro futuro, en los hijos que queremos tener. ¿De verdad quieres seguir viviendo bajo el mismo techo que tu suegra toda la vida? Escuché el silencio de Carmen y mi corazón se partió un poco más. Mi hija estaba considerando las palabras de su marido. Además, continuó José, ya hablé con Dolores sobre... ¿Dolores?, interrumpió Carmen. ¿Quién es Dolores? Mi respiración se detuvo.
José había cometido el error que estaba esperando. Ah, es una amiga que conoce sobre bienes raíces. Me está ayudando a encontrar opciones para nosotros. ¿Una amiga? ¿Desde cuándo tienes amigas que yo no conozco? Carmen, no es importante. Lo importante es que tenemos una oportunidad de oro aquí. Tu mamá va a vender la casa de todos modos. Si somos inteligentes, podemos asegurarnos de que una parte de ese dinero nos ayude a empezar nuestra vida. Pero Carmen ya no estaba escuchando sus palabras sobre el dinero. Se había quedado atascada en el nombre de Dolores. José, quiero conocer a esa Dolores. Si va a ayudarnos con algo tan importante, deberíamos reunirnos los tres. No es necesario, Carmen. Yo puedo manejar. Insisto, si no me presentas a Dolores, voy a pensar que me estás escondiendo algo. El tono de Carmen había cambiado. Completamente. Por primera vez en meses, escuchaba a mi hija usar esa voz firme que recordaba de cuando era niña y sospechaba que alguien le estaba mintiendo. Está bien, cedió José nerviosamente. Te la presento mañana. El jueves por la mañana, después de que se fueron al trabajo, recibí una llamada desesperada de Dolores. Señora Esperanza, José quiere que me reúna con Carmen esta tarde. Dice que tengo que fingir que soy una agente de bienes raíces que los está ayudando. ¿Qué hago? Perfecto. Le respondí. Es exactamente lo que necesitábamos. Vas a ir a esa reunión, pero vas a llevar contigo todas las evidencias que tenemos. Y cuando José menos se lo espere, le vas a mostrar a Carmen quién eres realmente. ¿Estás segura? Una vez que haga eso, no habrá vuelta atrás. Dolores, mi hija merece conocer la verdad, y José merece enfrentar las consecuencias de sus mentiras. Pasé el resto del día preparándome para la que sabía sería la noche más importante de nuestras vidas. Organicé todas las evidencias que había recopilado durante las últimas semanas. Las grabaciones de Dolores, los documentos del banco mostrando los intentos de José de acceder a mis cuentas, las fotografías de José con Dolores durante su matrimonio, y la correspondencia donde él hablaba de sus planes para abandonar a Carmen. A las 6 de la tarde, Carmen llegó a casa más temprano que de costumbre. José llegó unos minutos después, y noté inmediatamente que estaba nervioso. Seguía sudando las manos y evitaba el contacto visual conmigo. «Mami», me dijo Carmen, «José me va a presentar a una amiga que nos va a ayudar con algunos asuntos de la casa. ¿Te parece bien si viene a cenar?» «Por supuesto, hija. Siempre. Es bienvenida la gente que quiere ayudar a la familia». José me miró extrañamente, como si sospechara que yo sabía algo, pero mantuve mi expresión neutral. A las 7:30 sonó el timbre. José fue a abrir la puerta y regresó con Dolores. Carmen se levantó para saludarla, pero algo en la expresión de Dolores la hizo dudar. «Carmen», dijo Dolores con voz temblorosa, «necesito hablar contigo sobre algo muy importante, algo que José no te ha contado». José se puso pálido. «Dolores, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debí hacer hace meses», respondió Dolores mirando directamente a Carmen. «Carmen, yo no soy una agente de bienes raíces. Soy la exnovia de mi novio José. Y él me ha estado mintiendo a mí igual que te ha estado mintiendo a ti». El silencio en la sala era ensordecedor. Carmen miró a José, luego a Dolores, luego a mí. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas de confusión. «¿Qué está pasando aquí?», susurró Carmen. Dolores abrió su bolsa y sacó su teléfono. «José me ha estado prometiendo que va a divorciarse de ti en cuanto consiga la casa de tu mamá. Me ha estado diciendo que nuestro amor es real y que su matrimonio contigo es solo por conveniencia». José se levantó bruscamente. «Estás loca, Carmen. No le creas nada». Pero Dolores ya estaba reproduciendo las grabaciones en su teléfono. La voz de José llenó la sala. «Mi amor, ya casi tengo todo listo. La vieja está terquísima, pero la vamos a convencer. En cuanto nos deshagamos de ella, podremos estar juntos, como siempre quisimos».
Carmen se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. José intentó quitarle el teléfono a Dolores, pero yo me interpuse. «José», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «creo que es hora de que Carmen escuche toda la verdad. Usted no tiene derecho a meterse en mi matrimonio», gritó José. «¿Tu matrimonio?», intervino Dolores. «¿De qué matrimonio hablas? Si tú mismo me dijiste que Carmen no significa nada para ti». Carmen finalmente reaccionó. «Quiero escuchar todas las grabaciones», dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Era fría, determinada, rota. Durante los siguientes 30 minutos, escuchamos todas las evidencias que Dolores había recopilado. Mensajes de texto donde José declaraba su amor por Dolores, grabaciones donde explicaba sus planes para deshacerse de mí, evidencias de sus intentos de acceder a mis cuentas bancarias, incluso fotografías de ellos dos juntos durante las últimas semanas. Carmen no dijo una palabra durante toda la presentación. Solo escuchaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. José intentó interrumpir varias veces, tratando de justificar sus acciones, pero Carmen le pedía que se callara con una autoridad que no sabía que tenía. Cuando terminamos de revisar todas las evidencias, Carmen se dirigió a José. ¿Todo esto es verdad? José intentó una última mentira. Carmen, puedo explicarlo todo. Dolores está mintiendo porque está celosa de lo nuestro. ¡No!, gritó Carmen, y fue la primera vez en años que la escuché alzar la voz. No me digas que está mintiendo, cuando acabo de escuchar tu propia voz. Tu propia voz diciendo que me ibas a abandonar. José cambió de táctica. Está bien, sí, tuve una aventura. Pero eso no significa que no te ame. Los hombres a veces cometemos errores. ¿Error? Carmen se puso de pie, temblando de rabia. ¿Planear robar a mi mamá es un error? ¿Drogar su café para poder revisar sus cosas es un error? ¿Prometer casarte con otra mujer mientras estás casado conmigo es un error? Fue en ese momento que me di cuenta de que mi hija había crecido. La mujer que estaba frente a mí ya no era la niña insegura que se había dejado manipular. Era una mujer fuerte que había encontrado su voz. «José», dijo Carmen con una calma aterradora, «quiero que te vayas de esta casa ahora mismo». «Carmen, no puedes echarme así. Esta es mi casa también». «Esta casa es de mi mamá», gritó Carmen. «Y tú has estado planeando robársela». José miró hacia mí, luego hacia Dolores, buscando algún apoyo que no iba a encontrar. «Esto no se va a quedar así», amenazó. «Tengo derechos como esposo de Carmen. Ya no eres mi esposo», dijo Carmen con una firmeza que me llenó de orgullo. «Mañana mismo voy a iniciar los trámites de divorcio». José salió de la casa esa noche, llevando solo una maleta con su ropa. Antes de irse, me miró con un odio puro en los ojos. «Usted va a pagar por esto, vieja entrometida». «José», le respondí tranquilamente, «yo ya pagué suficiente. Pagué por criar a una hija que merecía algo mejor que tú. Pagué por trabajar toda mi vida para tener un hogar que tú querías robar, pero ya no voy a pagar por tus errores». Cuando se cerró la puerta detrás de él, Carmen se desplomó en el sofá y comenzó a llorar como no la había visto llorar desde que era niña. «Mami», sollozó, «perdóname. Perdóname por haberte tratado mal. Perdóname por haber dudado de ti. Perdóname por haber elegido a ese hombre por encima de mi propia madre». Me senté junto a ella y la abracé como había hecho miles de veces cuando era pequeña. «No tienes nada que perdonar, mi amor. Estabas enamorada, y cuando una mujer está enamorada, a veces no ve las cosas claramente». «¿Cómo supiste que algo andaba mal?», me preguntó. «Ay, hija, una madre siempre sabe, pero más importante que saber es actuar para proteger a los que amas». Esa noche, Carmen y yo nos quedamos despiertas hasta el amanecer, hablando como no habíamos hablado en años. Me contó cómo José la había estado manipulando poco a poco, haciéndola dudar de sus propios instintos, convenciéndola de que yo era un obstáculo para su felicidad.
Al principio, él era muy diferente, me explicó. Era cariñoso, atento, me hacía sentir especial. Pero después del matrimonio cambió. Comenzó a criticarte constantemente, a decir que eras una carga, que interferirías en nuestros planes. ¿Y tú qué pensabas? Yo sabía que algo no estaba bien, pero él siempre tenía explicaciones que sonaban lógicas. Y yo quería tanto que nuestro matrimonio funcionara que acepté cosas que nunca debía aceptar. Dolores se había quedado con nosotras esa noche y también participó en la conversación. Me di cuenta de que, a pesar de las circunstancias, las tres habíamos desarrollado una conexión especial. Tres mujeres que habían sido lastimadas por el mismo hombre, pero que habían encontrado la fuerza para apoyarse mutuamente. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Carmen. Ahora, respondí con una sonrisa. Vamos a reconstruir nuestra vida, sin mentiras, sin manipulaciones, sin hombres que nos traten como si fuéramos menos de lo que somos. Pero sabía que José no se iba a rendir tan fácilmente. Un hombre como él, acostumbrado a salirse con la suya, no iba a aceptar la derrota sin pelear. Los próximos días iban a ser cruciales para determinar si realmente habíamos ganado esta batalla o si apenas estábamos empezando la guerra. Los días siguientes a la expulsión de José fueron una extraña combinación de serenidad y tensión. Por un lado, la casa había recuperado una tranquilidad que no había experimentado en meses. Carmen y yo comenzamos a reconectarnos, compartiendo comidas sin la presencia tóxica de José, conversando sobre nuestros sentimientos sin temor a ser juzgadas. Pero por otro lado, sabíamos que José no se había rendido. Un hombre como él, acostumbrado a manipular y controlar, no aceptaría la derrota tan fácilmente. La primera señal de que José estaba planeando algo llegó el lunes por la mañana. Carmen había regresado al trabajo después de tomarse 3 días para procesar todo lo que había pasado. Yo estaba en la cocina preparando café cuando sonó el teléfono. ¿Señora Esperanza? Era una voz que no reconocí. Sí, ¿quién? ¿Habla? Soy el licenciado Raúl Mendoza. Represento a su yerno, José Martínez. Necesitamos hablar sobre algunos asuntos legales urgentes. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz calmada. ¿Qué tipo de asuntos legales? Mi cliente me informa que usted ha estado interfiriendo en su matrimonio con su hija Carmen. También menciona algunas irregularidades en el manejo de propiedades que podrían constituir fraude. La audacia de José me dejó sin palabras por un momento. Después de todo lo que había hecho, ahora me estaba acusando a mí de fraude. Licenciado, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Sugiero que hable con mi abogado, el licenciado Francisco Hernández. Él tiene toda la documentación necesaria sobre esta situación. Señora, mi cliente también me informa que usted podría no estar mentalmente competente para manejar sus propios asuntos. Hemos iniciado los procedimientos para solicitar una evaluación psiquiátrica obligatoria. Ahí estaba. José estaba ejecutando su plan, alternativo, el que Dolores me había advertido. Intentar declararme mentalmente incompetente para tomar control de mis propiedades. Licenciado, le aseguro que estoy completamente competente mentalmente. Y cualquier intento de sugerir lo contrario será enfrentado con todas las evidencias legales necesarias. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de miedo, sino de indignación. José había cruzado la línea final. Ya no era solo sobre robar mi casa o engañar a Carmen. Ahora estaba atacando mi dignidad, mi capacidad mental, mi derecho a controlar mi propia vida. Inmediatamente llamé al licenciado Francisco Hernández. Licenciado, José acaba de subir la apuesta. Está tratando de declararme mentalmente incompetente. Señora Esperanza, ya me esperaba algo así. Por eso preparé una documentación completa para protegerla contra exactamente este tipo de ataque. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Ahí estaré. Cuando Carmen regresó del trabajo esa tarde, se la veía agotada. El estrés de los últimos días, más la presión de mantener su compostura en el trabajo mientras su vida personal se desmoronaba, estaba pasando factura.
Mami, los compañeros del trabajo están preguntando por qué José no ha venido a recogerme últimamente. No sé qué decirles. Diles la verdad, hija, que se separaron porque él no resultó ser el hombre que pensabas que era. ¿Y si me preguntan detalles? Los detalles son tu vida privada. No tienes que darle explicaciones a nadie sobre las decisiones que tomas para protegerte. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Carmen sobre la llamada del abogado de José. ¿Está tratando de declararte loca? Carmen se puso pálida. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no va a funcionar. El licenciado Hernández ya tenía prevista esta posibilidad. Mami, me da mucho miedo. ¿Y si José logra convencer a alguien? ¿Y si te quitan la casa? ¿Y si nos separan? Por primera vez en días, vi a mi hija realmente aterrorizada. Se había dado cuenta de que José no solo había sido cruel, sino que era peligroso. Carmen, escúchame bien. Ningún hombre va a separarnos otra vez. Hemos pasado por demasiado para permitir que José destruya lo que hemos reconstruido. El miércoles fuimos juntas a la oficina del licenciado Hernández. Carmen había pedido permiso en el trabajo para acompañarme, insistiendo en estar presente en todas las reuniones legales. Señoras, nos dijo el licenciado con una sonrisa confiada, tengo buenas noticias. José Martínez y su abogado han cometido varios errores legales muy graves. Nos mostró una carpeta llena de documentos. Primero, intentar acceder fraudulentamente a las cuentas bancarias de la señora Esperanza sin autorización es un delito federal. Segundo, el intento de falsificar documentos médicos para declararla mentalmente incompetente constituye fraude y falsificación de documentos. Tercero, sus amenazas constituyen intimidación y acoso. ¿Qué significa eso para nosotras?, preguntó Carmen. Significa que José Martínez está en una posición legal muy vulnerable. No solo no tiene ninguna posibilidad de éxito en sus demandas contra ustedes, sino que podría enfrentar cargos criminales. El licenciado abrió otra carpeta. Además, he estado investigando los antecedentes de José y descubrí que tiene un historial de comportamiento similar con otras mujeres. Mi corazón se detuvo. ¿Otras mujeres? Antes de conocer a Carmen, José estuvo casado brevemente con una mujer llamada Patricia Morales. Según los registros del divorcio, ella lo acusó de intentar robar sus ahorros y de amenazarla cuando ella se negó a darle dinero. Carmen se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo pude ser tan ciega? No te culpes, hija, le dije tomando su mano. Los hombres como José son expertos en engañar. Saben exactamente qué decir para que las mujeres confíen en ellos. El fin. Licenciado continuó. También descubrí que José debe dinero a varias personas. Aparentemente había contado con el dinero de la venta de su casa, señora Esperanza, para pagar sus deudas. Sus acreedores están empezando a presionarlo. ¿Eso nos pone en peligro?, pregunté. Podría. Un hombre desesperado puede tomar decisiones desesperadas. Sugiero que tomen algunas precauciones de seguridad mientras resolvemos esta situación legalmente. Salimos de la oficina del licenciado con un plan claro. Íbamos a contraatacar legalmente, pero también íbamos a protegernos físicamente. Carmen instaló cerraduras nuevas en todas las puertas de la casa y yo comencé a llevar conmigo en todo momento un teléfono celular con los números de emergencia programados. El jueves por la tarde estaba regando mis plantas en el patio trasero, cuando escuché voces alteradas en la calle. Me asomé por la ventana y vi a José hablando agresivamente con mi vecina Guadalupe. «Usted no tiene derecho a meterse en mis asuntos familiares», le gritaba a la pobre mujer. «Joven», respondía. Guadalupe con valentía, «no estoy metiéndome en nada. Solo le estoy diciendo que la señora Esperanza ya no quiere verlo por aquí». José intentó pasar hacia mi casa, pero Guadalupe se interpuso. «Si no se va ahora mismo, voy a llamar a la policía». Desde mi ventana marqué el número del licenciado Hernández. «Licenciado,
José está aquí tratando de entrar a mi casa por la fuerza. No abra la puerta por ningún motivo. Ya llamo a las autoridades. En 20 minutos llegaron 2 patrullas. José trató de explicar que solo quería hablar conmigo, que tenía derecho a ver a su esposa, pero los policías revisaron sus antecedentes y encontraron la orden de restricción que el licenciado había solicitado esa misma mañana. «Señor Martínez», le dijo uno de los oficiales, «tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de esta propiedad. Si lo volvemos a encontrar aquí, va a ser arrestado». José me miró desde la calle con una rabia que me heló la sangre. «Esto no se va a quedar así, vieja bruja», gritó antes de que los policías lo obligaran a irse. Esa noche Carmen llegó a casa temblando de miedo. «Mami, José fue a mi trabajo. Me esperó en el estacionamiento y trató de obligarme a subir a su carro. ¿Qué hiciste?». Grité hasta que salieron mis compañeros y se fue, pero me dijo que si no hablaba contigo para que retires todas las acusaciones legales, iba a hacer que nos arrepintiéramos. Ya había sido suficiente. José había cruzado todas las líneas posibles. Ya no era solo sobre protegernos a nosotras, sino sobre asegurarnos de que no pudiera lastimar a otras mujeres en el futuro. El viernes por la mañana fui a la estación de policía a presentar una denuncia formal por acoso y amenazas. Llevé conmigo todas las evidencias que habíamos recopilado, las grabaciones de Dolores, los intentos de fraude bancario, las amenazas de esa semana. «Señora», me dijo el detective que tomó mi denuncia, «este hombre representa un peligro real. Vamos a emitir una orden de arresto». «¿Qué tan pronto?». «Hoy mismo. Ya tenemos su dirección y sabemos dónde trabaja». Regresé a casa con una sensación de alivio que no había sentido en semanas. Finalmente, José iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa tarde sonó el teléfono. Era Dolores. «Señora Esperanza, José me llamó. Está desesperado. Me ofreció dinero para que retire mi testimonio contra él». «¿Qué le dijiste?». «Le sí. Dije que se fuera al infierno, pero también me dijo algo que la va a interesar. Me confesó que no solo las había engañado a usted y a Carmen. Hay otra mujer, una señora mayor en Zapopan, a quien también le está robando dinero». Mi sangre se heló. José tenía más víctimas. «¿Tienes detalles sobre esa señora?». «Se llama Esperanza también, Esperanza Jiménez. José me dijo que ella también tiene una casa que él quiere y que está usando las mismas técnicas que usó con ustedes». No podía permitir que José le hiciera a otra mujer lo que había tratado de hacernos a nosotras. «Dolores, necesito que me consigas toda la información que puedas sobre esa señora». Esa noche, Carmen y yo nos sentamos a hablar sobre lo que habíamos aprendido. «Mami, ¿te das cuenta de que si no hubieras actuado cuando lo hiciste, yo podría haber terminado como esa pobre señora en Zapopan?». «Por eso actué, hija, porque una madre siempre protege a sus hijos, sin importar la edad que tengan. Pero también protegiste a Dolores y ahora quieres proteger a una desconocida. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que cuidarnos unas a otras, porque si permitimos que los hombres como José salgan impunes, seguirán lastimando a más mujeres». El sábado por la mañana recibimos la noticia que habíamos estado esperando. José había sido arrestado. Lo encontraron en la casa de la señora Esperanza Jiménez, en Zapopan, tratando de convencerla de que firmara documentos para transferir su propiedad. La señora Jiménez llamó a la policía cuando José se puso agresivo porque ella se negaba a firmar, nos informó el detective por teléfono. Cuando llegamos, encontramos en su poder documentos falsificados y evidencias de que había estado drogando el café de la señora, igual que hizo con usted. Carmen comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. «Se acabó, ¿verdad, mami? Ya no puede lastimarnos más». «Se acabó», confirmé abrazándola. Esa tarde recibimos una visita inesperada. Era la señora Esperanza Jiménez, acompañada de su hija y su nieta. Habían venido a agradecernos por haberla salvado. «Señora», me dijo con lágrimas en los ojos, «si usted no hubiera denunciado a José,
Yo habría perdido mi casa y probablemente mi vida. Él me tenía completamente convencida de que estaba loca, de que no podía cuidarme sola. Su historia era casi idéntica a la nuestra. José la había cortejado durante meses, ganándose su confianza, haciéndole creer que la amaba. Poco había comenzado a aislarla de su familia, a hacerla dudar de su propia capacidad mental, a presionarla para que le diera control sobre sus finanzas. ¿Cómo lo conoció?, le preguntó. Carmen. En el parque donde voy a caminar todas las mañanas. Se acercó a mí un día que me tropecé, me ayudó a levantarme y desde ese día comenzó a aparecer casualmente por ahí. Era muy encantador, muy atento. El mismo método que usó conmigo, murmuró Carmen. La diferencia, continuó la señora Jiménez, es que yo no tenía una hija valiente que me protegiera. Mi hija vive en Estados Unidos y solo me habla por teléfono una vez por semana. José aprovechó mi soledad. Pasamos la tarde compartiendo nuestras experiencias y me di cuenta de algo muy importante. José no era solo un estafador común. Era un depredador que se especializaba en mujeres vulnerables, viudas, ancianas solas, mujeres que estaban buscando amor y compañía en sus años dorados. ¿Saben cuántas mujeres más puede haber lastimado?, preguntó la hija de la señora Jiménez. Era una pregunta aterradora, pero también una oportunidad. Creo que necesitamos asegurarnos de que otras mujeres sepan cómo protegerse, dije. Y de que José pague por todos sus crímenes, no solo por los que cometió contra nosotras. Esa noche, Carmen y yo hicimos un plan. Íbamos a trabajar con las autoridades para identificar a todas las posibles víctimas de José. Íbamos a asegurarnos de que fuera juzgado por todos sus crímenes. Y íbamos a encontrar maneras de educar a otras mujeres sobre las señales de alerta para que no cayeran en las mismas trampas. Mami, me dijo Carmen antes de dormir, quiero pedirte perdón otra vez, no solo por haber dudado de ti, sino por no haber apreciado todo lo que hiciste por mí durante mi vida. Carmen, ya no tienes que pedirme perdón. Lo importante es que aprendimos algo valioso de esta experiencia. ¿Qué aprendimos? Que las mujeres somos más fuertes de lo que creemos, que cuando nos unimos podemos vencer a cualquier hombre que trate de lastimarnos, y que nunca es demasiado tarde para levantarse y pelear por lo que es justo. Una semana después, José fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y acoso a múltiples víctimas. Durante el juicio, otras 3 mujeres se presentaron con historias similares a las nuestras. Carmen y yo estuvimos presentes en la sentencia. Cuando el juez anunció el veredicto, José nos miró desde el banquillo de los acusados. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo la amargura de un hombre que había sido vencido por las mujeres que pensó que podía manipular. Salimos del juzgado tomadas de la mano, madre e hija reunidas otra vez, más fuertes que nunca. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo Carmen mientras caminábamos hacia casa. ¿Qué? Que José pensaba que por ser vieja y ser mujer, eras vulnerable. No sabía que esas mismas cosas te hacían más sabia y más fuerte. Sonreí, recordando todas las batallas que había peleado y ganado durante mis 70 años de vida. Los hombres como José nunca van a entender que las mujeres como nosotras no nos rendimos fácilmente. Hemos sobrevivido demasiado para permitir que alguien nos quite lo que hemos construido. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas en la cocina de mi casa, nuestra casa, supe que habíamos hecho algo más que vencer a José. Habíamos recuperado nuestra dignidad, nuestra confianza, y más importante, habíamos recuperado la una a la otra. 6 meses después del juicio contra José, mi vida había tomado un rumbo que nunca habría imaginado. La casa que había estado a punto de perder se había convertido en algo mucho más significativo que una simple propiedad. Era el símbolo de mi resistencia, el lugar donde había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse.
Cada amanecer me levantaba con una sensación de propósito que no había experimentado desde mis días más jóvenes de trabajo. Carmen había decidido quedarse viviendo conmigo, no por necesidad económica, sino por elección del corazón. Habíamos convertido la habitación que José ocupaba en una pequeña oficina, donde manejábamos lo que se había convertido en nuestro nuevo proyecto de vida. «Buenos días, mami», me decía Carmen cada mañana mientras preparábamos juntas el desayuno. Era un ritual simple, pero cargado de significado. Durante los meses que José vivió con nosotras, esos momentos matutinos habían sido tensos, llenos de palabras no dichas y resentimientos silenciosos. Ahora eran espacios de paz auténtica. «Buenos días, hija. ¿Lista para otro día cambiando? ¿El mundo?» Carmen sonreía ante mi broma, pero ambas sabíamos que no era completamente una broma. Después del juicio, habíamos recibido llamadas de mujeres de toda la ciudad de Guadalajara y los municipios cercanos. Mujeres que habían escuchado nuestra historia en las noticias locales y que reconocían patrones similares en sus propias vidas. La primera en contactarnos fue doña Mercedes, una viuda de 68 años de Tlaquepaque. Su historia era desgarradoramente familiar. Un hombre encantador que había aparecido en su vida después de la muerte de su esposo, que gradualmente había comenzado a aislarla de sus hijos y a presionarla para que le diera acceso a sus finanzas. «Señora Esperanza», me había dicho por teléfono con voz temblorosa. Cuando vi su historia en las noticias, fue como si estuviera viendo mi propia vida. «Mi hija dice que estoy paranoica, pero yo sé que algo no está bien con Roberto». Carmen y yo fuimos a visitarla esa misma tarde. Roberto resultó ser otro depredador que usaba exactamente las mismas técnicas que José. Apariciones casuales. En lugares que doña Mercedes frecuentaba, atención excesiva seguida de aislamiento gradual y presión sutil pero constante para que le diera control sobre sus bienes. «Doña Mercedes», le dije mientras tomábamos té en su sala, «usted no está paranoica. Sus instintos la están protegiendo. Una mujer que ha vivido 68 años desarrolla un sexto sentido para detectar cuando algo no está bien». Trabajamos con ella durante varias semanas, ayudándola a documentar el comportamiento de Roberto, conectándola con el licenciado Francisco Hernández y, más importante, ayudándola a recuperar la confianza en su propia percepción de la realidad. El día que doña Mercedes le dijo a Roberto que ya no quería verlo, Carmen y yo estuvimos presentes para apoyarla. Roberto mostró exactamente la misma rabia controlada que habíamos visto en José cuando las cosas no salían como él esperaba. «Mercedes, te estás dejando influenciar por personas que no te conocen como yo te conozco», le dijo con esa voz manipuladora que conocíamos tan bien. «Roberto», respondió doña Mercedes con una firmeza que no había mostrado en meses. «Las personas que me están apoyando son mujeres que han pasado por lo mismo que tú me estás haciendo pasar. Ellas sí me entienden». Después de ese día, doña Mercedes se convirtió en parte de lo que Carmen había comenzado a llamar cariñosamente el Círculo de las Guerreras. Era nuestro grupo informal de mujeres que se apoyaban mutuamente para identificar y enfrentar relaciones abusivas o manipuladoras. Dolores también se había quedado en nuestras vidas. Su valentía para exponer a José la había transformado. Ya no era la muchacha insegura que había aceptado ser la amante secreta de un hombre casado. Se había convertido en una mujer fuerte que usaba su experiencia para ayudar a otras jóvenes a reconocer las señales de hombres manipuladores. «Señora Esperanza», me dijo un día mientras las tres tomábamos té en mi jardín, «usted me enseñó algo que nunca voy a olvidar. Que no importa la edad que tengamos, las mujeres podemos elegir no ser víctimas. Dolores, tú me enseñaste a mí que las mujeres jóvenes y las mujeres mayores necesitamos apoyarnos mutuamente. José nos dividió porque sabía que juntas éramos más fuertes que él». Nuestras tardes en el jardín se habían convertido en mi momento favorito del día. Había vuelto a cultivar mis plantas de hierbas con un cuidado renovado.
cada hoja verde representando una pequeña victoria sobre los meses oscuros cuando pensé que podría perder mi hogar. Carmen había instalado una mesa pequeña entre las macetas, donde podíamos trabajar en nuestros nuevos proyectos mientras disfrutábamos del aire fresco. El licenciado Francisco Hernández había sugerido que documentáramos nuestra experiencia de manera formal. Señora Esperanza, lo que ustedes han hecho podría convertirse en un manual de protección para otras mujeres. Han desarrollado estrategias prácticas que podrían salvar a muchas personas. Así comenzamos a escribir. Carmen, con su experiencia en oficinas, se encargaba de organizar y editar nuestros pensamientos. Yo dictaba las historias, los detalles, las emociones. Dolores contribuía con la perspectiva de las mujeres jóvenes. Poco a poco, nuestras experiencias se fueron convirtiendo en algo más grande. Una guía para reconocer, documentar y enfrentar el abuso financiero y emocional contra mujeres de todas las edades. Mami, me dijo Carmen una tarde mientras trabajábamos en el manuscrito. Cuando empezamos esto, yo pensaba que estábamos simplemente contando nuestra historia. Pero ahora me doy cuenta de que estamos creando algo que podría cambiar la vida de muchas mujeres. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?, le respondí. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida no estoy trabajando solo para sobrevivir. Estoy trabajando para ayudar a otras mujeres a prosperar. Durante esos meses también había comenzado a reflexionar profundamente sobre mi relación con Carmen. Los años que José vivió con nosotras habían creado una distancia que yo no había sabido cómo cerrar. Me había sentido como una extraña, en mi propia casa, viendo cómo mi hija se alejaba de mí sin entender por qué. Carmen, le dije una noche después de cenar, hay algo que necesito preguntarte. Durante el tiempo que José vivía aquí, ¿en algún momento dudaste realmente de mí? Carmen dejó de lavar los platos y se volteó hacia mí. Era una conversación que habíamos evitado durante meses, pero que sabía que necesitábamos tener. Sí, mami, y eso es lo que más me duele de todo esto. Cuéntame. José era muy inteligente en la manera en que me manipulaba. Nunca me decía directamente que tú estabas mal. Solo hacía comentarios pequeños, observaciones, aparentemente inocentes, que me hacían cuestionar cosas que antes daba por sentado. Carmen se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. Por ejemplo, cuando tú expresabas preocupación sobre algo, él decía cosas como, es normal que las personas mayores se vuelvan más ansiosas o tu mamá está entrando en una edad difícil. Nunca decía que estuvieras loca, pero plantaba semillas de duda. ¿Y tú qué pensabas? Al principio no le hacía caso, pero después de meses de esos comentarios, comencé a notar cada vez que te preocupabas por algo o cuando tenías opiniones fuertes sobre algún tema. Comencé a verlo como evidencia de que tal vez sí te estabas volviendo difícil. Mi corazón se entristeció escuchando esto, no por resentimiento hacia Carmen, sino por entender el nivel de manipulación al que había estado sometida. ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta de que algo no estaba bien? Cuando José empezó a presionarme para que te enviáramos a un hogar de ancianos. Ahí fue cuando me di cuenta de que él no estaba preocupado por tu bienestar, sino que quería deshacerse de ti. Pero para entonces ya había sido condicionada a dudar de mis propios instintos. Hija, quiero que sepas algo muy importante. José no pudo manipularte porque fueras débil. Pudo manipularte porque eres una persona que confía en las personas que ama. Eso no es una debilidad, es una cualidad hermosa que espero que nunca pierdas completamente. ¿Cómo puedo confiar en mi juicio otra vez? Confiando en el proceso, no solo en las emociones iniciales. José te enamoró rápidamente, te presionó para que tomaras decisiones importantes antes de que tuvieras tiempo de conocerlo realmente. En el futuro, date tiempo. Observa cómo trata un hombre a otras mujeres, especialmente a las mujeres mayores. Observa si respeta tus relaciones familiares o trata de dañarlas. Esas conversaciones nocturnas se habían convertido en una tradición. Después de cenar, Carmen y yo nos quedábamos en la cocina hablando sobre todo.
nuestro pasado, nuestros miedos, nuestros sueños para el futuro. Eran conversaciones que nunca habíamos tenido cuando ella era joven, tal vez porque ambas estábamos demasiado ocupadas sobreviviendo para tener tiempo de reflexionar profundamente. Un domingo por la mañana, mientras disfrutábamos del café en el jardín, Carmen me hizo una propuesta que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas. Mami, he estado pensando en algo. ¿Qué te parecería si convertimos parte de la casa en un espacio donde otras mujeres puedan venir a hablar? ¿A recibir apoyo? ¿Te refieres a como un grupo de apoyo formal? Algo así, pero más casual. Un lugar donde las mujeres puedan venir a tomar café, compartir sus historias, recibir consejos prácticos. Podríamos usar la sala grande y tal vez instalar una pequeña biblioteca con recursos sobre protección legal y bienestar emocional. La idea me emocionó inmediatamente. ¿Crees que tendríamos suficientes mujeres interesadas? Mami, desde que comenzamos a ayudar a doña Mercedes, hemos recibido llamadas de más de 20 mujeres. Y esas son solo las que se atreven a llamar. Imagínate cuántas más están pasando por situaciones similares, pero tienen miedo de buscar ayuda. Comenzamos a planificar inmediatamente. Carmen usó sus ahorros para comprar una mesa grande para la sala, y yo contribuí con mi colección de tazas y platos que había estado guardando para ocasiones especiales durante años. Finalmente, había llegado la ocasión especial: usar mi hogar para ayudar a otras mujeres. Dolores diseñó unos volantes simples que distribuimos en el mercado, en la clínica del barrio y en los parques donde las mujeres mayores solían caminar. Círculo de Mujeres Fuertes, decía el título, un espacio seguro para compartir, aprender y crecer juntas. Nuestro primer encuentro oficial fue un sábado por la tarde. Habíamos preparado café, té y algunos dulces caseros. Yo estaba nerviosa, sin saber si alguien vendría realmente. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Era doña Mercedes, acompañada de su vecina, doña Rosa. 10 minutos después, llegó una señora que no conocíamos, que había visto nuestro volante en la farmacia. Para las 4 de la tarde, teníamos 8 mujeres sentadas en mi sala, compartiendo historias que habían guardado en silencio durante años. Esos encuentros de los sábados se convirtieron rápidamente en el evento más importante de mi semana. Ver a mujeres que llegaban avergonzadas y asustadas transformarse gradualmente en mujeres seguras y empoderadas era la experiencia más gratificante de mi vida. Después de 3 meses de reuniones, decidimos que necesitábamos un nombre más formal para nuestro grupo. Después de mucha discusión, elegimos Las Esperanzas, no solo por mi nombre, sino porque eso era lo que ofrecíamos unas a otras. Esperanza de que era posible cambiar, esperanza de que merecíamos respeto, esperanza de que nunca era demasiado tarde para recuperar nuestro poder. Una tarde de jueves, mientras regaba mis plantas, recibí una llamada que cambiaría nuestra perspectiva sobre el impacto de nuestro trabajo. ¿Señora Esperanza Rodríguez? Era una voz profesional que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy la licenciada Patricia Moreno, del Centro de Derechos de la Mujer de Guadalajara. Hemos escuchado sobre el trabajo que está haciendo con víctimas de abuso financiero. Nos gustaría invitarla a participar en una conferencia estatal sobre protección a mujeres mayores. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una conferencia estatal? Sí, señora. Su historia y el modelo de apoyo que ha desarrollado han llegado a nuestros oídos. Creemos que su experiencia podría inspirar programas similares en otras ciudades de Jalisco. Esa noche Carmen y yo celebramos con una cena especial. Habíamos pasado de ser víctimas a ser defensoras, de esconder nuestro dolor a compartir nuestras lecciones con el mundo. La conferencia fue una experiencia transformadora. Compartí el escenario con abogadas, trabajadoras sociales y otras mujeres que habían sobrevivido diferentes tipos de abuso. Pero lo que más me impactó fue la respuesta del público. Después de mi presentación, más de 50 mujeres se acercaron para compartir sus propias historias y pedir consejos.
Regresamos a Guadalajara con invitaciones para replicar nuestro modelo en otras ciudades, contactos con organizaciones que querían colaborar con nosotras y, más importante, con la certeza de que nuestro trabajo estaba apenas comenzando. Esa noche, sentadas en el jardín de la casa que había estado a punto de perder, Carmen y yo reflexionamos sobre el viaje extraordinario que habíamos vivido. Mami, ¿hay algo que habrías hecho diferente? ¿Te refieres a con José? A todo, a toda la situación. Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que habría comenzado a actuar más pronto. Habría confiado más en mis instintos desde el principio. Pero también entiendo que necesitaba llegar al punto donde estaba lista para pelear. ¿Y qué me dices de nosotras? ¿De nuestra relación? Creo que necesitábamos pasar por esto para redescubrirnos. Durante años fuiste mi niña, la persona por la que trabajaba y me sacrificaba. Ahora eres mi socia, mi amiga, mi igual. Es una relación más rica y más auténtica. Carmen me tomó la mano. Mami, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los mejores de mi vida adulta. No solo porque nos libramos de José, sino porque finalmente te conozco como mujer, no solo como mi madre. Mientras nos preparábamos para dormir esa noche, me detuve frente al espejo de mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada había cambiado profundamente en los últimos meses. Seguía teniendo 70 años, seguía teniendo arrugas y canas. Pero había algo diferente en sus ojos, una luz que no había estado ahí en años. Era la luz de una mujer que había recuperado su poder, que había transformado su dolor en propósito, que había convertido su experiencia más difícil en su contribución más significativa al mundo. Al acostarme, pensé en todas las mujeres que habían pasado por mi sala en los últimos meses. Mujeres que habían llegado sintiéndose invisibles y que se habían ido sabiendo que tenían voz. Mujeres que habían llegado creyendo que merecían ser maltratadas y que se habían ido entendiendo que merecían respeto. Y pensé en José, cumpliendo su sentencia en prisión. Tal vez en sus momentos de reflexión entendería que había cometido el error de subestimar no solo a una mujer con mi experiencia, sino a toda una red de mujeres que habían decidido protegerse mutuamente. Pero más que nada, pensé en el futuro, en todas las mujeres que aún no conocíamos pero que llegarían a nuestro círculo buscando apoyo, en los programas que podríamos desarrollar, las conferencias donde podríamos hablar, las vidas que podríamos tocar. Después de tantos años, había encontrado mi verdadera vocación. No solo sobrevivir, sino ayudar a otras mujeres a prosperar. Y esa vocación me llenaría de propósito durante todos los años que me quedaran por delante. Antes de quedarme dormida, susurré una pequeña oración de gratitud. Gratitud por la fuerza que había encontrado dentro de mí, por la hija que había recuperado, por las amigas que había ganado, y por la oportunidad de convertir mi dolor en el poder de otras mujeres. Porque al final, esa había sido la mayor victoria sobre José. No solo que no había logrado destruirnos, sino que nos había hecho más fuertes de lo que jamás habíamos sido solas. A veces, las batallas más difíciles nos revelan quiénes somos realmente. Y yo había descubierto que era mucho más fuerte de lo que jamás imaginé.